Buenos días, hoy es sábado 29 de abril 2023. Transmito la parte 2 sobre los niños. En la parte 1 del tema niños en su día, hablamos sobre los que vivieron hace unos 3,5 millones de años y hasta el momento en que se descubrió la existencia de la famosísima Lucy. Lucy es representativa de la parte del Homo sapiens. Aquí hago un paréntesis para decirles que ayer se realizó, estamos en el kinder preescolar, pero se conoce más por el kinder. Le hicieron el festejo a los niños y bueno, ellos son el futuro de la mojonera, además de las otras generaciones jóvenes. Bueno, y hablábamos sobre Lucy. Pues a partir de ahí se conoció otra, digamos, era con su hallazgo se notó la inteligencia que ya poseían y otras características de personas con más inteligencia. En esta parte 2 arrancamos desde ahí, desde Lucy, época del Homo sapiens, hombre sabio, hombre que ya entiende. Eso es cosa de como le quieran decir, pero eso fue hace más o menos unos 40,000 años. Ellos tuvieron muchos adelantos, por ejemplo en la cultura que empezó a florecer, usaban armas y herramientas, ya se organizaban como sociedad entre hombres, mujeres, y se dividían el trabajo, cuidaban a heridos y enfermos, y eso ya es mucho decir. Enterraban a los muertos con comida, arma y flores, lo que se entiende que sabían que hay vida, hay nacimiento, pero también hay muerte. Usaban un lenguaje para comunicarse, el suyo rudimentario, pero ya hacían grabados y pinturas en cuevas. Todo eso fue un cambio monumental en comparación a los periodos anteriores del humano. Entonces ahí cambió mucho. En el caso de los niños, que es el tema sobre el que estamos hablando, para ellos también significó precisamente un cambio, debido a que los adultos ya tenían cierta noción, nomás cierta noción, de que los pequeños significaban el futuro de la especie. Sin embargo, aún no los consideraban como iguales o con características especiales de niños. Y además existía algo de discriminación. Eso es sobre la época de Lucy. Y de ahí nos brincamos a la cultura griega, que fue 1100 años a 323 antes de Cristo. Las mujeres no tenían el derecho de asistir a la escuela de manera muy formal. Los hombres aprendían a escribir, música, matemáticas
y por supuesto el servicio militar no podía faltar porque es la guerra. Eliminaban a los que no deseaban, los de capacidades diferentes, no los querían, pues entonces fin para ellos. Los adultos del poder se consideraban muy cultos y en realidad hubo un adelanto cultural importante, de mucho conocimiento, desarrollo en muchas áreas, pero ahí había como una contradicción porque se decían muy cultos, pero tenían esclavos niños, esclavos adultos, esclavas mujeres. Entonces pues ahí estaba como algo mal la situación. Pasamos a la cultura romana. La cultura romana pues fueron muy poderosos, un imperio impresionante, y bueno, pues ahí los del poder, los nobles, pues tenían un trato diferente y recibían la educación de sus propios padres hasta los 7 años. Niñas y niños eran educados ideológicamente para conservar el imperio para siempre. Como era tan grande y tan fuerte el imperio, pensaban que nunca debería acabarse, y entonces preparaban a las personas para que pensaran así, a los niños principalmente, que lo cuidaran y bueno, que se cuidaran con guerra, pues por eso había la preparación militar. En cambio, las mujeres tenían que conservar por toda su vida la noción de que siempre debían comportarse como niñas, es decir, como inferiores, como mente de niñas y el comportamiento de niñas, y bueno, pues inferiores a los hombres. Así deberían comportarse siempre. Claro que hubo excepciones y siempre ha habido mujeres inteligentes que brincaban esas reglas. Los hombres recibían también la instrucción militar porque tenían que conservar el imperio con guerras. A los esclavos se les trataba como esclavos, hombres y mujeres, adultos y niños. Pasamos a la Edad Media, época muy despiadada por la forma en que se llevaban a cabo las situaciones sociales. Esta ocurrió del año 476 al 1500, pero ya después de Cristo, en lo que le decimos nuestra era. Se le llamó también época del oscurantismo, porque estaban en favor de la ignorancia total. Prohibían cualquier instrucción, cualquier descubrimiento científico. Querían así un mundo de ignorantes para poder dominarlos. ¿Quién se educaba? Pues los poderosos, como siempre, y los del clero, religiosos, para que pudieran dominar a toda la población. La mujer ahí valía cero. Un ejemplo que tenemos es a Juana de Asbaje, que la mayoría la conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz. Ella es alcanzó esa época todavía, hasta ese tiempo. Ella no podía estudiar, no debía estudiar, tuvo que disfrazarse de hombre. Y es el tiempo pues de la Santa Inquisición.
A los niños y niñas, que es el tema, les creaban miedo y obediencia usando los dogmas, es decir, cosas inventadas, mentiras, para dominarlos. El temor, la culpa y el pecado eran métodos de dominación y castigo por el Inquisición. Miseria para los débiles, opulencia para los dueños del poder. Al esclavismo de niños y adultos le llamaban servidumbre o siervos. Era su forma de decirles, para no decirles esclavos, pero era lo mismo. Y para asegurar el dominio de las personas, además del ejército, tenían a la Santa Inquisición, que fue despiadada. ¿Saben ustedes de eso? Bueno, pues hasta ahí le dejamos. Hasta la próxima. Que estén bien.